Ahora vamos a ingresar a practicar diligencias preparatorias. Sacamos su código procesal civil. Vamos a conocer lo que dispone la norma respecto a las diligencias preparatorias. Artículo 305. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me ayuda para la lectura? Una puntualización. Estamos practicando procesos preliminares. Hay variedad de procesos preliminares. El principal, porque nos indica el proceso ordinario, está la conciliación previa, lo hemos hecho. Ahora vamos a ver otra categoría de proceso preliminar, que son las diligencias preparatorias. Vamos a conocer cuáles son. Adelante. Artículo 305, principios generales. En todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundadamente que será demandado ante la autoridad judicial, que conocerá el proceso principal con la finalidad de 1. Determinar o complementar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2. Anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. 3. Practicar las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. 4. Ejecutar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. O sea, esa es la finalidad de las diligencias preparatorias. Cualquier persona que pretendiere demandar o que supusiere que puede ser demandado, puede solicitar esas diligencias preparatorias con el propósito de implementar o establecer la legitimidad de las partes que van a promover el futuro proceso posterior, constituir en mora la parte tener algunos elementos de pruebas iniciales y cualquier otra diligencia que sea menester para promover una demanda principal. ¿Sí? Porque no, ya lo vamos a ver, ¿no? Al margen de esos generalismos, ¿cuáles son las medidas preparatorias que en particular regula este código? Adelante. Siguiente artículo. Artículo 306, enunciación. Primero, además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como medidas preparatorias: 1. La declaración jurada que podrá prestar la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera iniciarse eficazmente el proceso. En ningún caso, esta medida será admisible cuando su contenido sea una confesión provocada bajo pena de nulidad. 2. Alto. Vamos a explicar por qué esta medida no la vamos a practicar, rara vez se la promueve. O sea, declaración jurada para obtener datos relativos a la personalidad de las personas. No es para averiguar hechos, no es para emplazar a confesión provocada, no es para que a la parte adversa se le diga usted cómo es cierto y evidente que en tal fecha aconteció aquello. Eso de ninguna manera tiene relación con su personalidad. ¿Me ha entendido? Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? A ver, usted interviene en tal documento. ¿Intervino a nombre personal propio o en representación de la persona jurídica que se indica?
quién sabe eso respecto a su personalidad, es esa persona, lo único, se han dado cuenta, para obtener, ¿no?, datos relativos a la personalidad a efecto de promover la demanda o contra el emplazado o contra la persona jurídica, ¿no?, a la que se presenta el emplazado. ¿Me han entendido? No confundir, ¿ya?, con la confesión provocada o con declaraciones sobre hechos, que nada tiene que ser. Continúa. 2. El reconocimiento de firmas y rúbricas será judicial y notarial. Esta última se regirá por su ley especializada. El reconocimiento de firmas y rúbricas judicial en documento privado estará sujeto a las siguientes reglas. A. Cuando se trate de personas naturales, aquella a quien se opone un documento privado está obligada a reconocer o negar formalmente si es de su letra o firma. B. Emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por reconocida la firma y rúbrica y la efectividad del documento. Lo mismo ocurrirá si concurriendo diere respuestas evasivas. C. Si el otorgante del documento hubiere padecido, se emplazará a sus herederos, si estos manifestaren que no les consta la firma o la letra de su causante. La autoridad judicial, a solicitud de parte, ordenará la comprobación pericial observando el procedimiento previsto en los incisos que siguen. Si no concurriere al emplazamiento, la firma y la efectividad del documento se tendrá por reconocidos. D. Si la persona emplazada negare su firma y rúbrica, la autoridad judicial, a pedido de parte, dispondrá que se practique pericia en la vía incidental. E. El dictamen pericial será valorado por la autoridad judicial a los efectos de determinar lo que corresponda. Si el dictamen señalara la imposibilidad de determinar la autoría, la parte interesada podrá acudir a la vía ordinaria. Si las firmas y rúbricas fueren declaradas auténticas, el falsario será condenado al pago de las costas de la pericia. G. En el caso de las personas jurídicas, la efectividad del documento será reconocida por su personero. Si éste hubiere dejado de serlo o por cualquier circunstancia se encontrara impedido, la efectividad del documento será reconocida por quien lo reemplace o supla. H. Tratándose de documentos privados otorgados por personas que no puedan firmar o por analfabetos en los que consten sus impresiones digitales puestas en presencia de 3 personas, de las cuales uno será abuelo y 2 testigos que sepan leer y escribir. Estos últimos suscriban al quien el otorgante reconocerá el contenido del documento y el hecho de haber estampado sus impresiones. Los testigos reconocerán sus firmas y rúbricas. Si no fuere posible esta forma de reconocimiento, la autoridad judicial, a solicitud de parte, ordenará la comprobación que corresponda en la vía incidental. Eso en cuanto a reconocimiento, emplazamiento y reconocimiento de bienes. Continúe. ¿Qué otras medidas más hay? La 3, la exhibición. La exhibición. La exhibición. A. Bien mueble que será objeto de la pretensión. B. Los testamentos a petición de quien se creyere heredero, legatario u otro tercero que justifique un interés legítimo. C. Los títulos u otros documentos que en el caso de la elección justifiquen el derecho de la propiedad del bien vendido. D. El título que en el caso de saneamiento justifique la posición actual de la persona que tenga que ser demandada de reivindicación u otra acción real. E. Los documentos de la sociedad o comunidad por el socio comunero o por quien los tuviere en su poder, para que el interesado pueda fundar la acción correspondiente o asumir defensa en juicios promovidos por terceros. Luego está el numeral 4, doctor, que dice el nombramiento de un defensor que lo represente en el proceso en los casos de desaparición. 5. La designación de un tutor
para el litigio en el caso del incapaz que, habiendo sido demandado, careciere de tutor o representante legal. 6. El diligenciamiento de instrucción judicial, pericial o testifical anticipados cuando A. pudiere alterarse o perecer el bien, B. pudieren modificarse las circunstancias necesarias para el juicio, C. se tratare de testigos de edad avanzada o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país, 7. La citación de quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para la que fuere necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del juicio a promoverse y exprese a quien título lo tiene. Y numeral 2, no procederá la exhibición de documentos privados anulados cuando documentos accesibles en archivos públicos y medios de prueba que debieran ser exhibidos por el tenedor de los mismos. De nuevo lea la última parte. El numeral 2. Sí. Pues dice, no procederá la exhibición de documentos privados anulados, documentos accesibles en archivos públicos y medios de prueba que debieran ser exhibidos por el tenedor de los mismos. O sea, a ver, vamos a explicar. Se exhiben documentos que están en poder de una persona, pero que no están inscritos en algún registro o archivo. ¿Entendido? ¿Qué significa aquello? Como no hay un registro público donde se pueda conseguir ese documento, entonces hay que plantear la exhibición contra el tenedor de ese o de esos documentos. Dice, y no procede a la exhibición de documentos que han sido declarados nulos. Si han sido declarados nulos, ¿a qué título se los va a exhibir? No tiene sentido, porque no tienen ningún valor. Y tampoco se pueden exhibir documentos que se encuentran en los archivos. Por decir, los notarios extienden escrituras públicas de toda naturaleza y es lógico que los interesados tienen una copia, un testimonio. No tenemos por qué pedir que exhiba ese documento al tenedor, porque ese documento fácilmente lo podemos obtener con orden judicial directamente del archivo. Puede ser el notario, puede ser el CEGIP, puede ser el CERESI o cualquier otra entidad. A través de la judicial obtenemos sin necesidad de que el tenedor beneficiario lo exhiba. ¿Por qué? Porque esos documentos, al estar en oficinas públicas, son accesibles y las partes pueden pedir una copia, un testimonio o lo que crean. Bien, entonces, de todas esas medidas que hemos mencionado, las diligencias preparatorias que más se utilizan en la práctica judicial es el emplazamiento, reconocimiento de firmas, que tiene 3 versiones. El emplazado comparece, reconoce, una versión. El emplazado comparece, niega. Hay que nombrar perito para determinar la autenticidad o no autenticidad de la firma. ¿No? Y se dicta una resolución previa valoración del dictamen pericial. Y 3, cuando el emplazado no comparece, se lo da por reconocida tanto la firma como la efectividad del documento. Vamos a practicar esa diligencia, porque es la más recursiva, ¿no? Bien, ahora, cuando tenemos que practicar estas diligencias, ojo, lo que está aquí regulado, también está regulado en el Código Civil. A ver, vamos a Código Civil. ¿Quién tiene Código Civil? Documentos, el capítulo de documentos. Adelante. Documento privado.
antes de 200. Eficacia del documento privado. Sí, el título así que dice. El documento privado. Documento privado, ¿no? Sí, del documento privado. Documento privado. Ojo, jamás ni por atisbo piensen de que los documentos públicos pueden ser objeto de emplazamientos de conocimiento. Jamás son públicos, ¿no? Y se otorgan con la solemnidad establecida por la ley. Cuando hablamos de emplazamiento de conocimiento, de firmas y súplicas, hablamos de documento privado, ¿sí? Ese documento privado puede ser un recibo, un pagaré, un documento, o un recibo, un documento impreso, un manuscrito, que tenga fecha, que tenga una obligación concreta, que lleve la firma del acreedor, del deudor o del propietario, del comprador, que tenga. ¿Me han entendido? Porque toda esa categoría de documentos siempre acredita alguna situación jurídica sobre préstamo de dinero, sobre declaración de alguna obligación, sobre compraventa de inmuebles, sobre el compromiso de venta, ¿no? O cualquier otra situación. Entonces nosotros vamos a hacer esa práctica respecto al emplazamiento del conocimiento de bien. ¿Qué dice el Código Civil al respecto? Adelante. 1200. Artículo 1297. Eficacia del documento privado reconocido. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes la misma fe que en un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. O sea, el documento privado que ha sido objeto de reconocimiento de firma, sea en la vía notarial o sea judicialmente o el tenido como tal por disposición de la ley, ¿no?, tiene valor legal entre sus otorgantes, los que firman, los que celebran el acto a la relación contractual, ¿no? Y si fallecen, y también tiene efectos respecto a sus herederos y causahabientes. Continúe leyendo. Artículo 1298. Reconocimiento legal del documento privado. La ley da por reconocido un instrumento privado. Numeral 1. Cuando la parte a quien se opone rehúsa reconocerlo o comparecer sin justo motivo ante el juez competente. Numeral 2. Cuando negándolo se declara válido en juicio contradictorio. Dos posibilidades, ¿no? Comparece, no lo quieres reconocer, ¿no? O no se conoce. O la otra posibilidad, niega, no es mi firma. Entonces se tiene que nombrar pericia caligráfica de acuerdo al Código Procesal Civil, y en ese procedimiento se establece si es auténtico o no es auténtico. Siguiente. Artículo 1299. Documentos otorgados por analfabetos. Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme al ruego. Requisitos sin los cuales son nulos. O sea, cuando los analfabetos o los que no saben leer y escribir o se encuentran pedidos de firmar, estampan su impresión digital, pero para que tenga valor ese documento, tienen que hacerlo ante testigos, 2 testigos instrumentales y 1 a ruego, o sea, 3 testigos. ¿Se ha entendido? O a ruego. ¿Cómo se procede en esos casos? Como el analfabeto no sabe leer ni escribir, ¿cómo vas a
reconocer. Entonces, ¿no? al analfabeto se le exhibe el documento. Este es el documento sobre el cual usted ha puesto su impresión digital, ¿no? A ver, vean. ¿Ese es el documento sobre el cual ha puesto su impresión digital? Sí, ese es el documento sobre el que estampado de impresión digital. No se le pregunta si se conoce su firma o su digital. Tiene que se conoce el hecho de haber estampado en ese documento que se le exhibe su impresión digital. Y a los testigos que intervienen, que son 3, se les pregunta: estas firmas que aparecen en este documento y cuando ustedes actúan como testigos, el tal señor, ¿no? ¿Es suya o no es suya? Los testigos dicen, sí es mía. O pueden decir no, depende de las circunstancias. Es la otra forma. Continúa. Artículo 1300. Reconocimiento y comprobación de la letra o firma. Parágrafo 1. Aquel a quien se opone un documento privado está obligado a confesar o negar formalmente si es de su letra o firma. Sus herederos pueden declarar que no conocen la firma o letra del autor. En tal caso, el juez ordenará la comprobación a solicitud de parte. Parágrafo 2. En el caso de personas que no saben o no pueden firmar, se hará el reconocimiento de la firma a ruego, y el otorgante reconocerá por su parte el contenido del documento y el hecho de haber estampado en él sus impresiones digitales. A falta de esto, el juez ordenará la comprobación que corresponda a solicitud de parte. Bien. ¿Qué continúa después? Artículo 1301. Fecha del documento privado respecto a terceros. Ya, eso más. ¿Eso más? Sí. Perdón. Parágrafo 1. La fecha del documento privado es computable respecto a terceros solo desde el día en el que fue reconocido o murió alguno de quienes han firmado, o se verificó un hecho que acredite en forma cierta su anterioridad. Parágrafo 2. Se podrá determinar por cualquier medio de prueba la fecha, numeral 1, de los documentos privados que contengan declaraciones unilaterales en favor de persona no determinada. Numeral 2, de los recibos. Suficiente. Regla general. Los documentos que no contienen reconocimiento de firma, claro, si se reconoce, ¿no?, tiene efecto respecto a los otorgantes desde la fecha que consigna el documento, ¿sí? Pero si quisiéramos hacer valer ese documento con referencia a personas ajenas que no son el emplazante ni el emplazado, ¿no?, ese documento puede tener valor respecto a terceros desde la fecha de su reconocimiento. Por ejemplo, se ha otorgado un documento del año 2000 y ahora este año lo desplazamos al reconocimiento. Respecto a las partes, ese documento tiene efecto desde el 2000, se lo reconoce, ¿sí? Pero si queremos hacer valer con relación a otra persona que no es el emplazante ni el emplazado, ¿no?, y si se reconoce, tendrá efecto a partir de la fecha en que ha sido reconocido, 2016. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Bien. Bajo esos parámetros, ahora vamos a entrar a conocer de qué manera se debe plantear la solicitud para el emplazamiento al reconocimiento de firma. Artículo 307 del Código Procesal. ¿Qué dice? ¿Lo leo, doctor? Adelante. Artículo 307. Procedimiento. Parágrafo 1. La parte que demandare en las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. Parágrafo 2. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso, se tramitará unilateralmente o bilateralmente, según corresponda. La intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma unilateral. Parágrafo 3. Las diligencias se dispondrán con citación personal de la parte contra quien se pretendan, salvo si la citación pudiere frustrar la finalidad y eficacia de las medidas cautelares.
En este último caso, diligenciadas las medidas, se dará conocimiento de ellas a la contraparte, si se tratare del diligenciamiento de medios de prueba. La otra parte podrá complementarla o en su caso acreditar prueba en contrario. Parágrafo 4. Las diligencias se verificarán en audiencia que la autoridad judicial señalará al efecto, solo si resultare indispensable por la naturaleza de las mismas. Se diligenciarán fuera de la audiencia. Parágrafo 5. Si la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario de labores judiciales del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente. ¿Listo? Sí. Ya. Procedimiento. Lea nuevamente los dos primeros párrafos del 107. Parágrafo 1. La parte que demandare las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. ¿Ante quién se tiene que plantear esta solicitud? ¿Qué juez? Civil comercial. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay 23 juzgados. ¿Cómo hay que dirigirse? Con la expresión de turno, ¿ya? Señor juez público en materia civil y comercial de turno. Naturalmente el sistema va a determinar, el sistema computarizado por sorteo va a determinar a cuál de los 23 le va a corresponder conocer la medida. Bien. A continuación hay que señalar, hay que fijar la suma. Si se trata de emplazamientos de conocimiento de firmas, ¿qué tendrá que decir la suma o síntesis? Emplazamientos de firmas. Ya, emplazamientos de conocimiento de firmas. O directamente, ¿no? Reconocimiento de firma y rúbrica. O algunos que quieren ser un poquito más ampulosos, en proceso, en medida preparatoria, solicita emplazamientos de conocimiento de firma y rúbrica. Esa es la suma o síntesis. Y siempre se tienen que formular peticiones accesorias o secundarias. Como sea, hay que constituir un domicilio procesal, hay que decir que acompañamos el documento. Además hay que decir que las notificaciones se practiquen conforme a ley. O sea, pues vamos a utilizar 3 otros. Entonces, debajito de la suma, otros síes. ¿Qué quiere decir aquello? ¿No? La palabra otros sí significa esto más. Pido esto más, ¿no? O sea, al margen de formular la petición principal, además quiero estricto que accesoriamente de manera secundaria también se me defienda, ¿sí? ¿No? Eso quiere decir. Entonces, si otro sí quiere decir eso respecto a una cuestión accesoria, lo digo en singular. Pero si voy a plantear más de una petición accesoria o singular, tengo que decir otro sí. Estoy anunciando que estoy formulando más de un pedido secundario o accesorio con referencia a la causa principal. Preguntas. ¿No? Esto ya no es conciliación previa, porque se seguía por el formalismo, ¿no? Ahora hay que cumplir con las normas para que entiendan. ¿Por qué se utilizan otros síes? ¿Por qué se utiliza como tecnicismo la palabra otros sí 1, otros sí 2, otros sí 3? Para que directamente pueda revisar qué es lo que está pidiendo, para no leer todo. Más o menos. Ahí se indica igual. Otro. A veces estas elementalidades que se supone que ya conoce, pasamos por algo que es importante.
Y para ese efecto, la explicación es la siguiente. Cuando dialogamos, ¿no?, nos dirigimos a una persona y le lanzamos un mensaje. La persona recibe el mensaje. Si he formulado 3 preguntas, ¿no? Las descifra en milésimas de segundo y me contesta en ese orden. Es cuestión de comunicación. En la comunicación, ¿no?, hay un sujeto emisor, hay un sujeto, segundo sujeto, receptor. De por medio está el mensaje, ¿no? Para que haya comunicación, ¿no? El mensaje tiene que ser lanzado bajo un código que manejen ambas personas, en este caso el idioma español o castellano. Ese es el medio, ¿no? Y el mensaje se lo expresa a través de ese mecanismo. Entonces, en materia forense, lo propio, ¿no? Lo propio. Entre el juez y las partes tiene que haber comunicación, ¿sí? Entre el juez y las partes del tribunal debe haber comunicación. ¿Cómo se comunican las partes con el juez y el juez con el tribunal con las partes? Las partes a través de sus escritos que contienen un mensaje, en este caso principal y accesorio. Le planteamos. ¿Cómo nos contesta el juez? A través de sus decisiones, que pueden ser providencias, autos o sentencias, depende de qué se trata. ¿Han entendido? ¿No? O sea, la comunicación se efectiviza a través de los actos escritos que las partes se dirigen. Ahora el juez tiene que comunicarse con esa parte, tiene que responder, contestar, tiene que pronunciarse sobre cada una de las peticiones que las partes le han planteado en su escrito. ¿Han entendido? De esa manera se comunica. Luego entonces, para que esta comunicación se pueda efectivizar, el diálogo puede ser efectivo, que no haya confusiones ni omisiones, tenemos que seguir un orden, ¿ya? Un orden, ¿no? Porque si soy desordenado, la comunicación se torna difícil, ¿no? En consecuencia, si hago un escrito, ¿no?, punto, ante usted con respeto digo, pero de tal manera, tal suma de dinero, tal cual dice el documento, no me ha querido pagar, ¿no? Dice que el artículo, yo puedo emplazarlo, lo emplazo, a ese fin acompaño el documento, ¿no? Y a ese respecto constituyo domicilio procesal. Es más, pido que se lo notifique, no tal, su domicilio tal, otro sí, ¿no? Notificación tal. Todo un menjunje, ¿no?, donde he formulado distintos pedidos, pero nada ordenados, ¿sí? Entonces, a veces el juez con la recargada labor, es este abogado que se encera con la cruz, pues advierte una cosa y se pronuncia y deja vacante esos otros aspectos que están también ahí en la petición, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado no ha sabido dirigirse adecuadamente a la autoridad judicial, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, cuando hablamos de peticiones, toda petición central que da lugar a la iniciación de un proceso judicial, sea preliminar, sea ordinario, inquisitorio, voluntario, de naturaleza, tiene que tener, ¿no?, un primer cuerpo, que es lo principal, se lo denomina principal, donde se hace el planteamiento concreto. Puede ser una demanda, puede ser una contestación, puede ser una solicitud de medida preparatoria de demanda, en este caso de emplazamiento hacia conocimiento de Dios. Eso tiene que expresar, ¿no?, la primera parte del memorial, que se lo denomina lo principal. Por eso algunos jueces dicen, en lo principal hágase esto, por sí hágase así. ¿No han entendido? No. Hay que expresar lo central. Y en función a lo central podemos plantear peticiones accesorias o secundarias que tienen relación con el cuerpo principal.
¿Está claro? ¿Quién no ha entendido? Diga. Nadie nació sabiendo. Todos aprendemos. Preguntarnos es bueno. Aquí están justamente para afianzar estos pequeños detalles para hacer una buena práctica. Entonces, en ese sentido, entonces la técnica forense aconseja que el aspecto central tiene una dedicación, ¿qué se llama? Tiene un contenido exclusivo de acuerdo a la exigencia de la norma, como dice el procedimiento. ¿Sí? Lean. Inciso. Parágrafo 2. La parte que demandare las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. Ahí está, ¿no? Está diciendo la norma qué debe contener en lo central esa solicitud de medida preparatoria. Tiene que individualizar o precisar la medida que pide y además tiene que señalar cuál es la finalidad que persigue con esa medida preparatoria con referencia a la futura demanda que se va a promover. ¿Me entendí? Eso tengo que expresar en el cuerpo principal, el memorial. A ese efecto voy a presentar un documento de 2 hojas de fecha tal que es el que va a ser objeto de reconocimiento en cuanto a las firmas suscritas por el emplazado. Entonces, en un otro sitio tendré que decir, ¿no? Acompaño el documento de préstamo de fecha tal, ¿no? Referido en lo principal, accesorio, ¿no? En hojas 2. Otro sí, segundo, constituyo domicilio procesal en tal y a los efectos de la conmoción telemática o virtual, ¿no? Señalo el WhatsApp, el número de celular. Otro sí, tercero, notificaciones se comisione a cualquier servidor público y se practiquen conforme a ley. He formulado más de un pedido accesorio secundario, pero lo he hecho, ¿no?, por separado, no está formando parte del cuerpo principal. Entonces, voy a terminar. El juez, entonces, si se plantea así, el juez lee lo principal y se pronuncia, da la respuesta deseada. Lee la petición formulada en el otro sí primero, lee y también se pronuncia y le da la respuesta deseada. Lee el segundo, lo propio, y el tercero. ¿Se dan cuenta? La comunicación es fluida. Pero si no lo hacemos así, discúlpenme, lo planteamos en un memorial como sábana, ¿no?, donde está todo aquello, dice, diferencia en puntos aparte. El juez dice, esto no está planteado. Esto que es raro, se pronuncia sobre un aspecto y obvia los otros. ¿Por qué? Porque el abogado no ha utilizado la técnica forense necesaria a objeto de que el juez se pronuncie con la necesaria claridad y pertinencia sobre sus distintos pedidos. Esa es la forma. La ley dice, en materia civil, se tiene que acompañar, tratándose de prueba documental, dice, acompañar a la demanda los documentos que se encuentran en poder del demandado y en su caso debe señalar. El tema de la prueba es un aspecto importante que tiene relación directa con los hechos controvertidos que se acusan en lo principio. Pero la mayor parte de los abogados acompañan la prueba y también están acompañando el croquis del demandado, están acompañando fotocopia de su cédula de identidad. ¿Qué tiene que ver con el juicio? ¿Se dan cuenta? ¿No? La prueba es algo que tiene directa relación con los aspectos controvertidos que motivan la controversia. El croquis, las cédulas de identidad, ¿no?, son aspectos que se requieren a los efectos formales de la notificación, que no tienen relación con los hechos que motivan la causa penal. Luego, ¿cómo tengo que hacer mi pedido? Primero, pues, me dedicará a los enunciados.
hablaré de la prueba y diré qué prueba acompaño, tengo que mencionar. Quiero hacer mención que estoy acompañando cédulas de identidad y proxy, entonces tendré que a los efectos de la notificación del demandado y su identificación en otro trocito. Acompaño fotocopia de su cédula de identidad y croquis de su domicilio. ¿Se dan cuenta? Son dos ideas muy bien. Que son documentos, es cierto, pero los documentos que se refieren al conflicto controversial, ¿no?, son temas de fondo, por separado. Y los otros se refieren a aspectos de forma que tenemos que acompañar para los efectos de la comunicación procesal. No lo puedo presentar porque esa cédula y ese croquis nada aportan sobre el conflicto. Hay que saber discriminar, ¿no? Preguntas. Adelante. Doctor, el otro sí de los honorarios, ¿qué efectos causa, doctor? ¿Por qué siempre ponen honorarios de acuerdo al colegio? A ver, dos cosas muy importantes. La primera. Perdón, doctor, ¿es como si fuera un contrato entre la... No. En el caso de que no quisiera pagar el... No es así. No es así. Para empezar, la antigua ley de la abogacía, que ha sido abrogada, que ya no está en vigencia, establecía que en el primer escrito, trátese de demanda o contestación, las partes tienen que anunciar ante la autoridad de que si el abogado ha estipulado honorarios a través de iguala con el cliente o el abogado se atiene al arancel del colegio de abogados. La ley de la abogacía, que en realidad era un decreto ley, imponía ese requisito y por eso se tenía que cubrir ese requisito a través de un trocito. ¿Me han entendido? ¿Sí? Formalmente el penúltimo trocito, ¿ya? Porque no se refiere a la causa principal. Esa ley ahora ya no existe. Luego entonces no hay obligatoriedad para cumplir con ese formalismo. No hay norma que nos exija cumplir con ese formalismo. ¿Sí? Ya, pero se dice de que hay que decir de qué manera el abogado está trabajando o está atendiendo al cliente. Ya eso es otra cosa. Ya no me voy a referir a la ley de la abogacía. Cuando en un proceso judicial se declara aprobada o improbada la demanda con costas para el perdidoso, costos y costas, ¿qué importa? Importa, ¿no?, de que el perdidoso debe restituir al victorioso los gastos que se han realizado en la tramitación del proceso. Pueden ser informes periciales, viajes, depósitos, valores, pagos a peritos y otros. ¿No? Y también tienen que pagar los honorarios profesionales. ¿Cómo es eso? Si el abogado ha suscrito una iguala, que es el contrato de servicios profesionales del abogado con el cliente, se llama iguala, es un contrato de servicios profesionales, se denomina propiamente iguala por su naturaleza, ¿no? Ahí se hace constar en esa relación contractual, ¿no?, el monto por el cual el profesional está atendiendo al cliente y seguramente contiene plazos, términos, condiciones, etc. ¿Sí? Entonces, si se ha ganado el juicio con costos y costas, entonces ahora, ¿no?, el cliente le ha pagado al abogado, porque el abogado no le está atendiendo en función de costas, le ha pagado al abogado de su bolsillo. Ahora quiere recuperar ese dinero como parte de las costas y a efecto de acreditar el pago de honorarios tiene que acompañar la iguala, el cliente, ¿no?, el victorioso, tiene que acompañar los recibos. ¿Para qué? ¿No? Para que se liquide, se haga una tasación de costos y costas y se le restituya. ¿Sí?
Eso cuando se ha estipulado a través de igual. Ahora puede ser que el abogado haya dicho, no necesitamos hacer igual, me atengo al arancel del Colegio de Abogados. Por decir, en procesos judiciales, ¿no? sobre todo en los procesos mandatorios ejecutivos, ¿no? El honorario de abogados es 10%, y en algunos casos es 15% de acuerdo al estatuto. Entonces, dice, yo me atengo al arancel del Colegio al arancel del, no es colegio, del Ministerio de Justicia, al arancel del Ministerio arancel de Abogados del Ministerio de Justicia, porque ya no hay colegio de abogados. Hay colegios de abogados, pero ya no hay ley de la abogacía, ¿no? Entonces, ¿no? Se atiende. ¿Qué significa aquello? Que si se lo ha condenado en costas al perdidoso y el victorioso quiere cobrar, ¿no? Al victorioso se le tiene que cancelar, ¿no? El valor de honorarios al perdidoso, al victorioso, conforme al arancel vigente que establece cuánto es y el juez le tiene que asegurar en ese momento, ¿sí? ¿No? A ese efecto es que la ley de la abogacía establecía aquello a efecto de saber si la atención al litigante era a través de iguala profesional o se atenía al arancel del Colegio de Abogados, y se cumplía con ese requisito porque esa ley exigía que se lo tenga que consignar en el primer 800. Ese requisito como tal ya no existe. Naturalmente, cuando llegamos a la situación, se procede como nos explicó. El victorioso dice, aquí está la iguala, aquí está lo que le he pagado, quiero que me restituya como parte de las costas. Y la otra parte tiene que restituir. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Y doctor, para hacer esa restitución o ese pago, es en esa misma sentencia, en esa misma, cuando ha perdido, ¿tiene algún plazo para cancelar? Claro. Eso lo dicta el juez. A ver, vamos a ir por partes. La sentencia declara aprobada la demanda con costos y costas. ¿Sí? Apela. Y está por verse. Y en apelación, vamos a imaginar el proceso ejecutivo, se confirma la sentencia, ¿no? En ambas instancias con costos y costas. Bien, entonces, queremos ahora cobrar costos. Segunda instancia son dos tribunales. El tribunal de segunda instancia, que es el de apelación, habiéndose dictado auto de vista y condenando en costos a la parte adversa, pido se procede, como no se han hecho gastos memoriales ¿no? Renunciando a los costos, pido que se regule el honorario de segunda instancia y disponga que el juez inferior ordene el pago. Sobre la marcha, se dicta un auto, le regulan el honorario conforme a la arancel, sobre la apelación, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, depende de la naturaleza del asunto, y ordena que ese monto sea cancelado, que el cobro de ese monto no sea ordenado por el juez. Baja el expediente. Habiéndose confirmado la sentencia de fecha tal con costos y costas, solicito que se proceda a la tasación de costas tomando en cuenta el honorario de segunda instancia, regulado por cada auto y comisionado a su autoridad para su cobro, y que a ese fin además su autoridad proceda a regularme el honorario de abogado conforme a la arancel. Y si hay gastos, que se tomen en cuenta. Se han hecho viajes, se han pagado a peritos, se han hecho depósitos para obtener documentos, todo eso y se hace una tasación que importa un monto. Establecido ese monto, se pone en conocimiento de ambas partes. ¿Para qué? Para que puedan objetar, observar. Pueden haber gastos que no se han hecho, o pueden haber gastos que se han hecho y que no se han contemplado. Entonces, en función de aquello, las partes observan si es que hay lugar, si es que hay mérito para observar, y si no hay, vencen los 3 días y se pide que se apruebe. Mediante un auto, el juez, si no hay observación, aprueba la tasación de costas y costos. Y como efecto de aquello, ordena que se pague dentro de 3er día bajo combinatoria de ley. Se notifican ambas partes. No se paga, sobre la marcha se pide. Si sabemos qué bienes tiene
El perdidoso, sobre la marcha pedimos anotación preventiva de su bien hasta el monto de las costas. Si no sabemos qué tiene, que se libre mandamiento de embargo sobre sus bienes. Bueno, ya se aplican los mecanismos coercitivos para hacer efectivo ese monto. Sobre esta parte, alguna ley. Los costos y costas, por favor, no le corresponden al abogado. Le corresponden a la parte victoriosa. ¿Me han entendido? No le corresponde a la abogado, sino a la parte victoriosa. Piensan que le corresponden las cosas a los hombres, no, a la parte victoriosa. ¿Por qué? Porque las partes contratan con sus abogados y les pagan a sus abogados. A menos que el abogado, ¿no?, haya pactado con el cliente de que se va a cobrar las costas en concepto de honorarios. Si ha pactado así, entonces el cliente tiene que decir, se regula el honorario y se ordena su pago en favor de mi abogado, conforme a este compromiso que tengo suscrito. ¿Sí? Solo en ese caso, esa parte, la parte de las costas, que es los referidos honorarios, lo puede cobrar el abogado. Pero cuando hay esa declaración, las costas no le corresponden a la parte victoriosa. Volvemos a lo anterior. Entonces, cuando se elaboran las peticiones y los memoriales en la forma que he señalado, la comunicación entre las partes y el juez se hace fluir. Pero en estados judiciales, el grueso de los abogados no manejan adecuadamente estos pequeños detalles y siempre se están generando omisiones, ¿no?, irregularidades, ¿no?, malos entendidos, porque no saben manejar la técnica o reglas. ¿Ya? En ese enfoque, entonces ustedes me tienen que elaborar, para empezar, me tienen, si gustan, construir un documento recibo escrito, inclusive manuscritamente, o a máquina, o impresora, sobre un aspecto que tenga significación económica. Puede ser préstamo, compromiso, contratos de conocimiento de obligación, contrato de compraventa sobre mueble o inmueble, cualquier documento. Ha habido algunos que me han traído escrituras públicas. Por favor, las escrituras públicas no pueden ser objeto de reconocimiento. Ha habido algunos que me han traído documentos privados reconocidos para que hagamos el proceso. No se puede hacer aquello. Se tiene que tratar de documentos que no han sido reconocidos ni en la vía notarial ni en la vía judicial. ¿Me han entendido? Pueden ser manuscritos, ya. Pueden ser recibos, comprobantes, ya. Pero que no tengan reconocimiento y que no sean documentos públicos. ¿Sí? Tienen que conseguir o tienen que elaborar, referido a alguna relación contractual. Eso ya vean todo. Y sobre la base de ese instrumento, documentito, tienen que proyectar la demanda o solicitud de emplazamiento, reconocimiento de firma. La autoridad, ¿ante quién se dirige? Señor juez público en materia civil y comercial. Sacan su código procesal civil. Memoria. Artículo 69. ¿Qué dice? Nada de lo que decimos aquí nos estamos inventando porque el docente estudiador de la ley. Todo está en la ley. ¿Qué dice el 69? Ahora, ¿qué dice? Continúa. Artículo 69. Memoriales de las partes. 1. Los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico o manuscrito o escritos por las partes y abogados.
indicará en ellos la autoridad judicial ante la cual son dirigidos con los nombres de las partes y la individualización del proceso. 3. Se llevará en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final el lugar y la fecha del memorial. O sea, un resumen del petitor, esa es la suma o síntesis. ¿Sí? Suma o síntesis. ¿Sí? Entonces, nuestra suma o síntesis es emplazamientos de conocimiento de firma y rúbrica. Si es singular, pero si son varias firmas y rúbricas, ¿no? Porque en un contrato puede intervenir no solamente dos partes, puede intervenir como parte vendedora 2 o 3, como comprador 1, el comprador emplaza. A los 3 nos hablamos, pero si son uno a uno, firma y rúbrica en singular. Entonces, esa es la síntesis. El nombre de la parte que solicita. A ese efecto vamos a dar lectura al artículo 110. Este es el artículo 69, tiene relación con el 116. ¿Qué tiene que contener la ley? Porque es una demanda de emplazamientos de conocimiento de firmas en el proceso preliminar. Demanda. Artículo 103. Forma y contenido de la demanda. La demanda será escrita salvo disposición expresa en contrario y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido. 1. La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere. 2. Suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. 3. El nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal si se tratare de persona colectiva. 4. El nombre, domicilio y generales de la parte demandada. Si se tratara de persona colectiva, la indicación de su representante legal. 5. El bien demandado designándolo con toda exactitud. 6. La relación precisa de los hechos. 7. La invocación del derecho en que se funda. 8. La cuantía cuando su estimación fuere posible. 9. La petición formulada en términos claros y positivos. 10. Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado. Bien. La solicitud de emplazamientos de conocimiento de firmas es obviamente una demanda para un proceso preliminar. En lo esencial, aparte de los aspectos formales, firma, fecha, suma, generales, ¿no? Aparte de eso, tiene 3 partes. Todo memorial que da lugar a la iniciación de un proceso de cualquier naturaleza tiene que tener 3 partes, aparte de los requisitos de orden formal. Les he hecho leer memorial, demanda, ¿no? Autoridad, suma o síntesis, nombre de las partes. ¿No? ¿En qué parte de la ley dice que tienen que poner el NUREC al empezar? ¿En qué parte dice? En ninguna parte dice. ¿Entendido? En ninguna parte dice. Eso vamos a ver después dónde se debe incorporar. ¿No? Entonces, tratándose de esa petición, en esta primera partecita, tenemos que individualizar la medida cautelar que estamos solicitando y tenemos que indicar la finalidad que tiene esta medida respecto a la futura demanda que vamos a promover, porque con ese objeto se realizan las medidas preparatorias. Si no se señala la finalidad, el juez entra con carácter previo e indica la finalidad de la medida solicitada. ¿Ya saben? Y vamos a perder más de un mes. Cuando se plantean ahora escritos, ya no salen ni en una semana ni en 2 semanas. En un mes, 3 semanas están
dificultades, ¿no? Entonces, suma o síntesis, ¿no? Otro cis, vamos a formular peticiones secundarias y dice nombre y generales del demandante. Pues ahí tendrá que decir la persona que enlaza su nombre completo, ¿no? O me redactan todo el memorial en primera persona o me redactan en tercera. ¿Cómo es eso? Si quieren redactar en primera persona, dirán yo fulano de tal, mayor de edad, y todo el memorial en primera persona. Pero no me digan que la primera participa yo y los demás me redactan en tercera. O uno o lo otro, para evitar primera persona. No es fácil redactar en primera persona. En tercera persona, fulano de tal, directamente, sin decir yo. Mayor de edad, todos sus generales, su cédula de identidad, etc. Ante su autoridad, o ante usted, con respeto, digo. A las autoridades hay que dirigirnos siempre con las consideraciones, los respetos necesarios, aunque sean corruptos. Discúlpenme, las normas de urbanidad nos enseñan a que debemos dirigirnos con consideración para los que se colocan ante usted, con respeto, digo, o con las consideraciones más distinguidas, digo. No hay distintas formas de decir, pero hay que hacerlo, ¿no? No se trata de insultar, maltratar a nadie, ¿no? Ya les he dicho, es una comunicación entre la autoridad y las partes. Tendré que decir, ¿qué tendremos que expresar en la primera parte tratándose de la ley? Hay varias formas, porque no se trata de formatos, que es lo que buscan los estudiantes. Se quedan los formatitos y con esto ya sé todo. Cuando uno sabe la secuencia, no necesita de forma sobre la marcha. ¿Cómo quieren empezar? A ver. ¿Qué dice la norma? Lea. Otra vez, inciso 1. Numeral 1, doctor. Numeral 1. La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere. El 307. Procedimiento. Sí. Parágrafo 1. La parte que demandara las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. Parágrafo 2. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso se tramitará unilateralmente o bilateralmente según corresponda. La intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma unilateral. Suficiente. El primer parlamento es el que nos interesa. Hay varias formas de eso. Podríamos decir, la ley, todo está en la ley. Nada no se inventa. Conforme a las previsiones de los ALTS, ¿no? 307, ¿qué numeral? ¿Qué numeral? 307, parágrafo 1. Parágrafo 1, inciso. No hay. Procedimiento, dice, parágrafo 1. Parágrafo 1 romano, dice. ¿Ven? Parágrafo 1 romano. Ya está bien. No es eso. 306. Artículo 306, parágrafo 1 romano. Inciso 1 romano, 2 arábigo, inciso A del Código Procesal Civil y artículo, el emplazamiento del Código Civil, el 1298 o 97. A ver, 97 o 98. 97. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Listo. Ya, muy bien. Ahora nos comunicamos. Muy bien. A ver, ¿qué dice? El 1297. La eficacia del documento privado reconocido. Artículo 1297. Eficacia del documento privado reconocido. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes la misma fe que en un documento público. Ese ya es reconocido, 98. El 1298. Reconocimiento legal del documento privado. Sí. La ley da por reconocido un instrumento privado. Numeral 1. Cuando la parte a quien se opone rehúsa reconocerlo o comparecer sin justo motivo ante el juez competente. Al amparo del P6, numeral 1, ¿qué se llama? Arábigo 2, inciso A del Código Procesal y 1298 del Código Civil, ¿no? Solicito, se emplace a fulano de tal, todo su nombre, a objeto de que reconozca su firma en mérito a los siguientes su firma y súbrica en mérito a los siguientes fundamentos. ¿Qué tengo que exponer como fundamentos? Como fundamentos, de hecho, ¿qué tengo que exponer? Primera parte. Claro, pues de manera ordenada, mediante recibo o mediante documento, ¿no? De fecha tal o en fecha tal, ¿no? Suscribí un contrato de esta naturaleza, ¿no? Con fulano de tal, en virtud del cual se obligó y yo hice premio los resumidos. Y que por razones que no vienen al caso mencionar, ¿no? Las firmas y rúbricas suscritas en dicho documento no fueron reconocidas en esa oportunidad. ¿Sí? Ya lo señaló, he cumplido, así de más. Ahora, fundamentación jurídica. Que conforme prescribe el artículo 306, ¿no? Numeral 1, inciso A, ¿no? Se me confiere, esa dicha disposición me confiere la facultad de emplazar el reconocimiento de firmas y súbricas a fulano, ¿no? A la parte adversa, fulano de tal, ¿no? Que, ¿no? En ese sentido, ¿no? Planteo mi presente solicitud de reconocimiento de firmas con la finalidad de promover posteriormente una demanda, ¿no? de promover proceso monitorio ejecutivo contra fulano tal por el cobro de la suma que consigna dicho documento. O sea, he cumplido con la relación de hechos, he cumplido con la fundamentación jurídica, he dicho al amparo de qué norma estoy pidiendo, y además les estoy señalando cuál es la finalidad que persigo con esta medida, ¿no? Con referencia al futuro proceso judicial que voy a promover. Punto. Petición. ¿Qué tendré que formular en la petición? ¿Qué tendré que decir? Bueno, pues solicito a su autoridad en plaza. Cite y en plaza a quién? A fulano de tal. Si no lo he puesto con sus generales arriba, lo coloco aquí las generales. Arriba o abajo. ¿Ok? En plaza de reconocimiento a fulano de tal, a sus generales. Se emplace a fulano de tal. ¿Para qué se emplaza? Para que comparezca ante su autoridad a fin o objeto de, yo dijera, reconocer, ya verá, pues, para mí es su firma y no tengo que empezar a que se conozca,
no necesariamente a queniel, ¿no? Yo no lo voy a empezar a queniel. Podrán negar, es cierto, ¿no? Pero yo lo emplazo a que se conozca, porque ha suscrito en mi presencia. A objeto de que reconozca su firma y rúbrica suscritas en el documento de compraventa de fecha tal, adjunto en hojas 1, coma, bajo apercibimiento, o sea, hay que decirle, ¿no?, que lo emplace apercibiéndole de que si no comparece se dará por reconocidas dicha firma y se declarará la efectividad de dicho documento. ¿Me han entendido? Que cumplir con la petición. Solicitud o petición secundaria, otro sí. Acompaño el documento de compraventa de fecha tal, referido en lo principal, en hojas 1, si es 1, si es 2, en hojas 2, punto tal. Otro sí segundo, constituyo domicilio procesal y señalo como domicilio a los efectos de la comunicación telemático virtual, el celular, el teléfono tal. Entonces, tercero, notificaciones. Entonces, se comisiona a cualquier servidor público y practique conforme a la fecha, firma, abogado, peticionante. ¿Se han dado cuenta? Una secuencia. Ahora, en función de esa secuencia, el juez tiene que providenciar. Ingresa en plataforma, de plataforma pasa en el juzgado, el secretario lo ingresa en el libro, los registra y le pasa al juez los antecedentes. Ahora el juez analiza que se tiene que está emplazado, cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, ¿qué tiene que hacer el juez? A ver, lea, falta algo. ¿Qué dice? 307, numeral 1, ¿qué dice? Sí. Procedimiento. La parte que demandara las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. Siguiente. Parágrafo 2. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso se tramitará unilateralmente o bilateralmente según corresponda. La Tiene que calificar y admitirla si es que cumple con los requisitos la petición. Y si la petición no cumple con los requisitos, no es procedente, la tiene que rechazar. Pero dice, tiene que calificar y admitir. Entonces, ¿cómo dijera la providencia? Si el memorial cumple con los requisitos, el juez va a dictar una providencia, un auto o una sentencia. Una providencia. Se dicta auto cuando hay que resolver algún incidente o determinar jurídicamente alguna situación. O cuando la ley dice que mediante auto se deberá hacer esto. Solo en esos casos se dicta auto. En este caso, la norma no dice que se tiene que hacer, se dictará auto. Y tampoco se va a resolver nada, simplemente vamos a dar lugar al trámite de la medida conforme a ley. Entonces hay que dictar una providencia. Las providencias, ¿qué requisitos tienen? Vamos a que un código procesal, providencias, ¿qué tienen que señalar? Nada de lo que se dice uno se inventa. Léame, artículo 209. ¿Qué dice?
Artículo 209. Providencias. Parágrafo 1. Las providencias solo tendrán al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera ejecución. Parágrafo 2. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse el lugar, fecha y la firma de la autoridad judicial. ¿Qué más? En las actuaciones orales, las providencias constarán en el acta. Listo. O sea, tiene que expresar el lugar, la fecha y al final tiene que tener la firma. Entonces, ¿cómo tendrá que empezar? Si es de Cochabamba, coma, ¿qué fecha es ayer? Porque hoy día no sabía, 23 de abril, ¿no? 24 de abril de 2026. Si es se acaba y lo mismo. Ya, así se empieza. Ahora, ¿qué tiene que disponer a continuación el juez si cumple con los requisitos? Admitir el emplazamiento, ¿no? Sí, calificar y admitir. A ver, lean de nuevo. Así establece la norma. Artículo 307. Procedimiento. Parágrafo 2. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso se tramitará unilateralmente o bilateralmente según corresponda. La intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma unilateral. A ver, ¿cómo se redactaría? Desarrolle actividad intelectiva, no se duerman, desarrollen actividad intelectiva. ¿Qué dijera? No esperen que todo se les diga. Ustedes quieren que les diga todo, se le echas por acá, salen por acá, salen de la clase y se olvidan. Así son. Ni siquiera tienen un buen disco duro que almacene bien. En cambio, cuando piensan, ¿no?, y desarrollan actividad intelectiva, se afianza la realidad. En base a esa norma que se ha leído, ¿cómo dispondría el juez? Habiendo dado cumplimiento a los requisitos, ¿se queda admitido? ¿O se da por admitido, doctor? No se da por admitido. Queda admitido. ¿Cuál sería el término, doctor? Se admite. Se admite. ¿Sí? Cumpliendo los requisitos. O se dispone su admisión. Pero ¿cómo lo dijera? ¿Qué dijera? Piensen, Habiendo dado cumplimiento a los requisitos, a ver, primero que el día, después más cerrar. Habiendo dado cumplimiento a los requisitos, se da por admitido. Ya, ese es Y se basa el reconocimiento de firmas a fulano de tal. Más o menos se cierra. No, dígale no. Cada uno tiene su forma de expresar. O sea que la presente solicitó habiendo cumplido con los requisitos, se procede a su admisión y se admite se expone a la ahora sí. Ahí está. Otro. Doctor, ¿tal vez podría ser, se tiene presente la demanda interpuesta por la... Se tiene presente. ¿Sí? Podría ser, ¿no? No, pero la norma dice pues, que se tiene que calificar y admitir y ustedes simplemente la están disponiendo que se tiene presente. ¿Se da cuenta? ¿No? Tan sencillo es. En virtud, ¿no?, a que la petición que antecede cumple con los requisitos señalados por el artículo 306, numeral 1 del Código Procesal, se califica y admite la misma en calidad de medida preparatoria de demanda sobre el emplazamiento y reconocimiento de firma. En consecuencia, o consiguientemente, ¿no?, se cita y emplaza
a fulano de tal, ¿dónde compré? ¿Sí? Para que comparezca en este despacho judicial, en este juzgado, ¿no? El día tal, a horas tal, ¿no? Aquí viene a objeto de se conocer su firma, es rúbrica, estampada o suscritas al pie del documento de compraventa de fecha tal o del recibo de fecha tal. Depende, hay que analizar qué es lo que vamos a presentar, ¿no? Bajo percibimiento de darlas por reconocidas y de declarar la efectividad de dicho documento en caso de incomparecencia. ¿Lo que dice la norma? Todo eso dice la norma en el 306. ¿Qué es lo que pasa si no comparece? Otro sí. Eso es, o sea, el juez se pronuncia sobre el cuerpo principal en ese sentido. Pero habían formulado petición secundaria en el otro sí primero. Ténganse por acompañado o por adjuntado. O simplemente más cortito, al otro sí primero, por adjuntado. Otro sí segundo, por constituido domicilio procesal y telemático. Otro sí tercero, como pide, ¿no? Notificaciones se comisione a cualquier servidor público. Firma el juez, firma el secretario. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. ¿Han visto cómo el juez ha leído, ¿no? Ha recibido el mensaje y se ha pronunciado, ¿no? De modo que entiendan que la técnica forense no es sino un diálogo, ¿no? O una comunicación entre el juez y las partes. De modo que a toda petición, porque está bien planteada, el juez tiene el deber de pronunciarse y contestar como corresponde, a través de sus providencias, autos o sentencias. En ese enfoque, para la próxima clase, me trae desde la carátula un documento recibo que ustedes consideran conveniente, ¿no? Un memorial demanda propiamente, ¿no? De emplazamientos y reconocimientos de firmas, donde se exprese con claridad la medida que se plantea y la penalidad de la misma que va a cumplir en la futura demanda o proceso que se va a promover, y que contenga la relación de hechos que motivan la demanda, su sustento jurídico y su petición. Clarito, ¿no? Los otros sí, que son cuestiones complementarias, que técnicamente hay, pero los otros sí no hay que hacer desarrollo de implementación, hay que formular peticiones claras y concretas. Su sello de recepción en plataforma, ¿no? Su constancia escrita o sello, cargo del auxiliar de plataforma que lleva al juzgado, y a continuación la providencia que el juez emite a continuación de dicho memorial. Punto para. La próxima clase revisamos de unos 2 o 3 proyectos, ¿no? Se hacen las notificaciones, la notificación al solicitante y la citación al emplazado, y estamos habilitados para hacer la subsiguiente clase, la audiencia. En sus extensiones, va a presentarse, va a conocer, va a presentarse, va a negar, no va a presentarse simplemente. Y las 3 versiones lo vamos a hacer sobre la base del mismo material, nunca variantes en la audiencia. ¿Me han entendido? Entonces, para la próxima clase y la ya vamos a estar nuevamente evaluando para